Bienvenidos a Verdad o Tradición. En nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco, y estamos iniciando el primer programa de una serie que vamos a estar hablando sobre el apóstol. Vamos a estar hablando sobre el apóstol y tenemos a nuestros amigos Felipe y Humberto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto una vez más poder compartir este espacio y pues muy emocionado y entusiasmado para poder continuar conociendo todos estos nuevos conceptos que estamos a punto de compartir con todos ustedes. ¿Qué tal? Pues un saludo a todos quienes nos acompañan, un nuevo tema y estamos pues emocionados para ver qué nos trae esta nueva enseñanza y pues listos, Ernesto. Bueno, pues vamos a estar hablando del apóstol y bueno, es un tema donde la comunidad cristiana, la comunidad evangélica está muy dividida, porque hay sectores del mundo evangélico que dicen que el apóstol ya no existe, que nada más eran los apóstoles que mencionó Jesús y que el extra era Pablo, y que una vez que se murió el último de los apóstoles, pues ya, se acabaron los apóstoles, se cerró esa parte y y ya no hay. Y hay otro sector que dice que sí hay apóstoles, que ellos tienen apóstoles y bueno, esa es la controversia que hay, ¿no? Esa es la gran controversia que hay. He visto yo algunos argumentos del por qué dicen que ya no hay apóstoles, del por qué otros dicen que sí hay apóstoles, pero la verdad, las personas que defienden el que sí hay apóstoles, pues pues dejan mucho que desear, porque no dan ningún fundamento, nada más, pues ya está en la Biblia, y bueno, ya saben que es un tema bastante controversial, entonces vamos a explicar lo que todo el mundo sabemos del apóstol, que es un apóstol, y vamos a empezar a ver de dónde viene esta palabra de apóstol, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué significa la palabra apóstol? Lo más básico. Pues esa palabra creo que todos no la sabemos, ¿no? Que no sé si recuerdan qué significa la palabra apóstol. El concepto que se me viene es, creo que era algo así como enviado. Correcto. No sé si esté cerca o por ahí va. Sí. Sí, es enviar en pos de sí o de parte de. Enviar en pos de sí, ok. Sí, alguien que viene de parte de. La palabra original es la palabra apostelo. Apostelo es la palabra griega original y significa enviar en pos de sí o de parte de. Eso es lo que significa. En el Nuevo Testamento a Jesucristo generalmente no se le identifica en términos generales como apóstol, sino como salvador del mundo, aunque sabemos que él es el apóstol. Jesucristo es el apóstol porque es el que vino de parte del Padre, era un enviado, y a él no se le menciona mucho como el apóstol, solamente se menciona más como Salvador. Estoy hablando de lo que es la tradición, ¿sí? Lo que es la tradición. Entonces, también en el Nuevo Testamento nos habla de los apóstoles que tuvo el Señor Jesucristo. No sé si recuerdan. 12, ¿no? 12. Los que fue llamando así a Pedro. ¿Qué más? A ver. Santiago. Muy bien. Había dos. Bueno, Santiago era hermano de otro señor. Había 2 Judas. Sí, había 2 Judas, muy bien. Mi tocayo. Felipe, muy bien. Pero Santiago era hermano de otro. Se llamaba Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Sí. Los hijos del trueno, ¿verdad? Esos. ¿Quién más está
Mateo, muy bien. Y el otro que hasta no ver, no creer, ¿cómo se llama? Tomás, muy bien. Ya van 12, ¿no? No. Falta Andrés, Bartolomé, y Simón Celador. Y bueno, hay otro Santiago, hijo de Alfeo, y los dos Judas que dijiste, ¿verdad? Muy bien, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Bueno, ahí están los 12 apóstoles. Y bueno, cuando chafeó Judas, ¿se acuerdan que? Sí. Que Chafió. Chafeó, ¿verdad? Fue sustituido por otro apóstol, que lo escogieron los 11 que quedaron. En Hechos, ¿no? Aparece ese. Sí, y no sé si recuerdan cómo lo escogieron. No. ¿Cómo lo escogieron? ¿No se acuerdan? Fue a la suerte, se echaron volados. Esa fue la manera en que lo escogieron, ¿verdad? No sé si eran volados de monedas, pero fue a la suerte, dice la escritura. No se reunieron para hacer así. Para hacer una oración y ayunar y aposentarse y todo eso. No. Se pusieron a hacer suertes, a ver quién quedaba. Y bueno, el sustituto fue un señor que se llamaba Matías. Entonces, esos eran los 12. Bueno, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, en la mente de ellos, muy probablemente era, no, es que son 12. Y si chafeó uno, pues tenemos que buscar otro, ¿no? Hay una controversia también sobre la legitimidad, ¿no? De que Matías realmente haya sido una persona, pues, con las características y con la investidura y todo. Pero algunos teólogos dicen que en la mente de los apóstoles estaba que tenían que ser 12 y por eso forzaron la situación para que existiera el número 12. Para reemplazar al que había chafeado. Sí, porque si Jesús escogió 12, tenían que ser 12, ¿no? Entonces, forzaron la situación para hacer el número 12. Y bueno, no sabemos la historia del apóstol número 13, el apóstol a los gentiles. Pablo, que se llamaba antes Saulo de Tarso, y que, bueno, sabemos su conversión, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cómo fue? Sí, que iba a este lugar, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Damasco. Pero bueno, Damasco. Ajá. Y bueno, iba y se cae y escucha una voz, ¿no? Que lo deja ahí ciego, creo que 3 días. Y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ajá. Y bueno. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Correcto. A ver, más fuerte, que no te oigo. No, así es, ¿no? Ajá. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Ajá. Y bueno, va un anciano, pone las manos sobre él, y bueno, no sabemos la historia, ¿no? Sí. Y recobra la vista, y etcétera, y ahí viene su conversión, y él se dedica a predicar el evangelio a los gentiles. Los gentiles son todos los que no son parte del pueblo israelita, ¿no? Exactamente. Todos. Muy bien. Los que no pertenecen al pueblo israelita se les consideraba, se les llamaba gentiles. Muy bien. Y mismo Pablo se defiende, ¿no? Y dice, yo soy apóstol por revelación de Cristo. Yo tuve una revelación y yo no necesito que nadie me nombre apóstol. Yo soy lo que soy porque yo tuve una revelación, yo tuve un encuentro con Cristo y soy un apóstol por la gracia de Cristo. Y pues había controversia porque los apóstoles decían, oye, pero pues, es el que nos perseguía, el que mató mucha gente por consentimiento de él. Sí, pues le tenían miedo a Pablo, o sea, sí. Huían de él. No, a Saulo. A Saulo. Sí, de hecho, Saulo estuvo Saulo. presente en el primer mártir, que fue Esteban. Correcto. Ahí estuvo él. Ajá. Entonces, pues, imagínate nada más, sí, ¿no? Huían, o sea, de ¿no? estar viendo que estaba consciente, que estaba de acuerdo y que formaba parte de alguna u otra manera y luego venir a... No, y tenía una encomienda de parte de los judíos. Sí, claro. Para perseguir a los cristianos y darles muerte.
De hecho, se dirigía, creo, Con hacia ese propósito. Damasco, con ese propósito de perseguir, Ese ¿no? propósito. A los cristianos de aquella época, ¿no? Y entonces tiene un encuentro, tiene una revelación de Cristo, entiende que Jesús al que él perseguía era realmente el Hijo de Dios. Y bueno, viene su llamado y es un llamado apostólico. Y que fue lo que yo creo que tuvo un cambio tremendo, ¿no? Para el cristianismo, su conversión. O sea, Pablo fue realmente fue punta de lanza. Quien hizo una total revolución ahí con todos los gentiles, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí ya nos estamos encontrando con la figura del apóstol. Entonces, nos estamos encontrando con dos comunidades. La comunidad del Antiguo Testamento y la comunidad del Nuevo Testamento. En la comunidad del Antiguo Testamento del pueblo judío, la máxima autoridad espiritual era el sumo sacerdote. Y en la comunidad del Nuevo Testamento, de lo que es ya el cristianismo, la máxima autoridad viene siendo el apóstol. Entonces tenemos esas dos figuras, una figura del Antiguo Testamento y la otra figura que es la figura del Nuevo Testamento, ¿correcto? Muy bien, entonces creo que nos está quedando claro, ¿no? Ahora bien, Jesucristo es las dos cosas, es el apóstol y es el sumo sacerdote de la iglesia. En Cristo Jesús se centran esos dos figuras, la figura apostólica y la figura sacerdotal. Entonces, Cristo lo tenemos que ver no solamente como se ha limitado, ¿no? a la iglesia evangélica principalmente, a verlo como Salvador, sino que Él es el sumo sacerdote y también es el apóstol, ¿correcto? Y aquí creo yo que sería bueno añadir que tiene toda la autoridad, ¿no? O sea, representa la autoridad también, o sea, en esos dos partes. Así es. Bueno, y voy a leer una porción de la Escritura muy interesante que tiene que ver con el ministerio apostólico que tienen esos seguidores de Jesús. El ministerio apostólico. Vamos a leer una escritura muy interesante. Está en Juan, capítulo 20, verso del 21 en adelante, dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, este es un pasaje que muchas veces se enfoca de manera muy particular a la figura de uno de los apóstoles, que es Pedro, ¿verdad? En la iglesia popular en México se dice que él es el representante de Cristo o el vicario de Cristo, el primero, y de ahí los sucesores, pero realmente a quien Jesucristo les dio esta autoridad fue a los apóstoles, a todos. Habla en plural, correcto, ¿no? Pero, bueno, esa es la parte de la tradición, ¿no? Que lo hace de manera singular, la iglesia más popular, y no lo hace de manera plural, ¿no? Entonces, está hablando de la autoridad que tienen para que lo que pase en la tierra tenga consecuencia en el cielo, ¿sí? Entonces, ese es algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el ministerio apostólico. Todavía no vamos a profundizar. Ahorita solamente estamos diciendo lo que la gran mayoría de las iglesias conoce. Todavía no entramos a lo sustancioso del punto, ¿verdad? Del tema. Entonces, recordemos lo que Cristo le dijo a los apóstoles antes de su muerte. Les dijo: conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. Pero convenía porque vendría ¿quién? El Consolador. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces es el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad iba a convencer al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Él va a venir, les conviene que yo me vaya. Porque acuérdense que había una discusión ahí con Jesús. Le dijeron: Señor, no queremos que te pase nada. No, es que es necesario que yo me vaya, pero Señor, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Verdad? Y les dijo: no, es que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, no va a venir el Espíritu Santo. Entonces, me tengo que ir. Y bueno, la manera en que se tuvo que ir, pues fue una manera que ya estaba totalmente programada dentro del plan eterno de Dios, ¿no? Era Él convertirse en el Redentor, o sea, tomar el pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura, y en esa cruz darnos ese perdón, ¿verdad? Entonces, estaba esa discusión con los apóstoles, de parte de los apóstoles, pero Jesús, es que es necesario, a eso vine, ese es el plan, ese es el trato, ¿sí? Eso mi padre y yo ya lo tenemos bien platicado. Y bueno, estos señores apóstoles, pues, se resistían, ¿verdad? A ejecutar ese plan. Entonces, esto se llevó a cabo por el Espíritu Santo, guiando a los apóstoles a la verdad, para mostrarles el Espíritu Santo a los apóstoles exactamente cuál era el camino o el propósito o todo el plan global por el que Cristo tenía que morir. Entonces, hasta que no vino el Espíritu Santo, empezaron a entender muchas de las palabras que reveló, ¿no? Que Jesucristo les decía. Acuérdense que antes de la cruz tenemos un Cristo terrenal que venía y suplía las necesidades del hombre. ¿Sí? Sí, lo que explicaste en el programa anterior. En el programa anterior, suplía las necesidades del hombre. O sea, el hombre estaba necesitado y pues sí, le dio alimento, lo sanaba, todas esas cosas. Todas esas cosas, y bueno, la gente lo seguía, pero una vez que él redime al hombre en la cruz, entonces es un Cristo ya glorificado, y entonces sí, ya el asunto ya no es verlo físicamente, sino que él se revele, ¿no? Realmente esté dentro de las personas, ¿no? Y cumpliendo el propósito que él había ya dejado escrito, que era la convicción de pecado, de justicia, ¿no? Y de juicio. Sí. Y es por eso que en ese momento, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, es que los apóstoles empiezan a entender muchas de las palabras precisamente por eso, porque a través del Espíritu Santo ya enviado en la partida del Señor Jesucristo, es cuando viene y empieza a ver esa convicción que él mismo había mencionado y pues prometido. Sí. Y hay una diferencia en esto, bueno, de que los apóstoles, los 12, ellos convivieron de alguna manera con el Cristo terrenal. Y Pablo fue diferente. O sea, Pablo, su encuentro fue ya con el Cristo glorificado. O sea, sí. Esa es una diferencia que también hay que considerar. Fíjate eso es muy importante. Sí, es muy importante, porque fíjate que de alguna u otra manera, en lo natural, como hombres que fueron, estaban acostumbrados ellos definitivamente a ver lo físico, ¿no? Y el hecho de cambiar o de pasar por esa transición, pues les costó trabajo. Más sin embargo, cuando Pablo tuvo eso, por eso es que Pablo escribió casi 3/4 partes de lo que se le llama el Nuevo Testamento. Sí, su revelación. ¿no? O sea, la revelación fue... Era otro... Sí, porque no tenía el estorbo de haber conocido a Jesús en la carne, cumpliendo la ley, porque él en la carne vino a cumplir la ley. Y aquellos pues decían, no, pues es que él nos daba de comer, y si se levantaba la tempestad, pues él apaciguaba las aguas, o caminaba sobre el mar, o todas esas experiencias sobrenaturales, ¿no? Que se secó la higuera, y bueno, todas esas cosas ya no las tenía. En cambio, Pablo, pues él tenía otro entendimiento. Y su encuentro fue tal que, o sea, le cambió el chip, pero otro nivel, ¿no? Ahora fíjense, les voy a platicar
les voy a platicar algo bien importante, bien interesante. ¿De dónde viene la palabra misionero? La palabra apóstol, dijimos que viene del griego apostelo, que significa enviado, y es casi similar el término latino, que significa, el término latino es misio, que significa también enviado. De ahí viene la palabra misionero. Entonces, en el latín es misio, que significa enviado. Y en griego es apostelo, que significa también enviado. O sea, las dos palabras significan enviado. Entonces, para muchos, sobre todo para una parte muy importante del sector evangélico, para ellos dicen, es que no hay apóstoles. Bueno, sí hay, se llaman ahora misioneros, ¿verdad? Son los enviados. O sea, los misioneros son los señores que mandan las organizaciones religiosas o las organizaciones evangélicas o las organizaciones católicas, y los envían a otros países o a otras partes fuera de su entorno familiar. Generalmente viajan con sus familias y llegan a una comunidad para aprender las costumbres de la comunidad y para poder evangelizar. Entonces, para un sector muy importante dicen, sí creemos en el apóstol, pero ahora se llama misionero, ¿verdad? Y entonces, el concepto de apóstol lo minimizan con el contexto o con la palabra misionero. O sea, alguien que llega a empezar una iglesia o evangelizar o a apoyar algunas pequeñas iglesitas, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues yo vengo como un misionero de apoyo a esta iglesia que va empezando, ¿no? Generalmente, pues ellos ya traen sustento económico. Cuando viene un misionero, principalmente aquí en México, de los Estados Unidos, de Canadá o de Inglaterra, son personas anglosajonas que traen apoyo económico, o mexicoamericanos o de cualquier etnia, pero que vienen ya con el apoyo de una denominación y ellos llegan, rentan su casa, compran sus alimentos, traen sus carros, traen todo, incluso le invierten a construir bancas o comprar sillas o cosas así, ¿no? Ese es el concepto de misionero, que es con el que muchas denominaciones empatan la palabra apostólico, ¿no? Dicen, pues es lo mismo, ¿verdad? Claro, lo están confundiendo, pero en la tradición de ellos lo empatan, dicen, son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Y ahorita que entremos a ver lo que es el apóstol, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene nada. Mucho. Que bueno, me imagino que el significado de la palabra apóstol tiene que tener una connotación más grande, ¿no? Porque mencionamos en el programa anterior o dos pasados que bueno, en el modelo roca que mencionaste, la piedra angular, la más importante era Jesucristo, pero el primer material o el más importante que seguía era en este caso el apóstol. Sí, lo que está comentando, o sea, a la hora de ponerlo, no sé si sea correcto, a nivel el apóstol de lo que es el misionero, pues, o sea, la comparación queda muy menos se minimiza real, mucho, ¿no? de apóstol. Sí, son palabras en una etimología similares, pero en un contexto histórico, pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Un ratito más, a ver si nos alcanza el tiempo en este programa, vamos a empezar a explicar lo que es el apóstol, si no, el siguiente programa, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo funcionan los apóstoles hoy en día en México y en otros países, ¿no? De América Latina o en otros países del mundo? Bueno, nosotros oímos que hay apóstoles. Decimos, no, es que va a venir el apóstol fulano, el apóstol mengano. Y mucha gente, sobre todo, que viene de un trasfondo muy conservador, de iglesias históricas como bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, ellos
ellos pues manejan conceptos misioneros. Ujú. Dicen apóstol, no, eso ya no hay, ya no existe. Ustedes pueden corroborar que muchos de los pastores de trasfondos históricos, de iglesias históricas, niegan rotundamente que existan apóstoles hoy en día. Dicen, no. Nada más eran 12, chafeó uno, se sustituyó y el apóstol Pablo por revelación y párenle. Ya de ahí para acá se murió el último y se acabó todo y de ahí para acá ya no tenemos apóstoles. Tenemos misioneros y pastores y se acabó, ¿no? Pero los que sí creen en el ministerio apostólico lo manejan de una manera diferente también. Son los extremos. Sí, son los extremos, pues, pero ahorita les voy a decir Ujú. cómo funciona en la tradición Uh-huh. evangélica Uh-huh. el ministerio apostólico, ¿sale? Bueno, entonces, en algunos casos los apóstoles son nombrados por un concilio o un sínodo formado por los líderes de una denominación, organización o alguna misión. O sea, se juntan las personas de una denominación son iglesias locales que tienen la misma fe y doctrina, ¿sí? Y entre todos ellos dicen, bueno, ahora reconocemos a fulanito de tal como nuestro apóstol, ¿verdad? Y se nombra el apóstol a través de un sínodo, de una votación o de una metodología que cada organización tiene para establece para escoger su apóstol. Uh-huh. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, consideran al recién ungido apóstol y tiene que tener ciertas características, tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que tener madurez espiritual. Esta madurez espiritual tiene que ver con los dogmas o con la fe o con la doctrina de esa denominación. O sea, esa denominación o esa organización religiosa tiene sus reglas o sus estatutos o sus formas, normas. Tiene que estar alineado, pues. Sí, y según ellos dicen, el que es maduro espiritualmente tiene que tener estas características. Entonces, ellos sacan sus conclusiones con fundamentos bíblicos en parte, pero en parte también con sus experiencias y tradiciones que tienen como organización. Dicen, bueno, tiene que tener madurez espiritual. ¿Y qué es madurez espiritual? Pues tiene que tener, y ya le hacen sus checklists, ¿no? Pues sí cumple todo. Bueno, vamos bien para que esta persona, que antes era pastor o que antes era predicador, ahora se convierta en un apóstol. En un apóstol, ¿correcto? ¿Qué más hay? Bueno, tiene que tener frutos manifiestos. También la misma organización empieza a hablar sobre qué tipo de frutos son los que tiene que tener ese apóstol para ahora reconocerlo como tal, ¿no? Depende de la organización, son los frutos, ¿no? Hay organizaciones que hacen mucho énfasis en cuestiones sobrenaturales, señales, milagros, prodigios. Otros de números. Uh-huh. Que mientras tengan unas mega iglesias o que tengan varias pequeñas, también eso los inclina a ser candidatos para poder ser nombrados sí, apóstoles. Es que él ya tiene 15 iglesias bajo su cobertura, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros somos 5 iglesias, entonces si nos adherimos a él, ya seríamos 20 y bueno, pues ya, Uh-huh. ya entre más iglesias tiene, pues son más reconocidos, ¿no? Sí, de hecho, en algunas ocasiones yo escuché que debían de tener cierto número de iglesias bajo su cobertura para poder ser nombrados apóstoles. De acuerdo a una denominación. De acuerdo a una denominación y como bien decías, de acuerdo a sus normas, su dogma, a su doctrina. Sí, o sea, realmente pues es como un formulario interno, unos requisitos internos, un decálogo, por así decirlo, interno, en los cuales cada cada doctrina, cada grupo, cada organización va formando y ellos mismos lo evalúan conforme a sus propios estatutos, ¿no? Correcto. Y ese apóstol que eligen va a ser sobre ese grupo que lo eligió, ¿no? Sí, que lo reconoció, por así decirlo.
lo reconoció y dijo, no, sí, él es nuestro apóstol, es nuestra máxima autoridad. Y el apóstol se convierte en la autoridad de los pastores de las iglesias locales. Después nos vas a platicar sobre cuál es la función de ese apóstol. Ahorita mismo, ahorita mismo, vamos para allá. Okay. Vamos para allá. Nada más estamos estableciendo. O sea, cuando esos misioneros o esos pastores de esas congregaciones poseen por lo menos 3 o 4 ministerios, porque otro de los requisitos es que tengan ya varios ministerios. A ver, para reconocerlo como apóstol, algunas organizaciones dicen, tuvo que haber sido pastor. Y aparte de pastor, tuvo que haber sido misionero y a lo mejor tuvo que haber sido evangelista. O tuvo que haber sido maestro. O sea, tiene que tener, por lo que yo conozco, por lo menos 2 ministerios más. Para poder aspirar a ser apóstol. Sí. Sin olvidar mencionar que, una vez más, depende de cada organización qué es lo que digan. A lo mejor unos son 2, a lo mejor otros son 4, o inclusive puede ser otros que ni siquiera lo tomen en cuenta, nada más con el hecho de tener varias iglesias a su cobertura. Son 5 los ministerios. Sí, correcto. ¿No? Sí, pero, y hay otros que también dicen, bueno, tiene que tener frutos, tiene que tener esto, pero también tiene que tener señales y milagros. Depende de la organización. Cada organización, cada denominación tiene sus asegúnes y bueno, pues hay decenas o centenas de organizaciones y cada una deciden si creen en el ministerio apostólico o no, pero lo aplican conforme a sus conceptos, a sus tradiciones o a lo que ellos alcanzan a entender. ¿Sí? Entonces, es la manera en que se nombra el apóstol. Sin embargo, también hay otros apóstoles que son autonombrados. Son los que se autonombran y dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito de una organización para que me reconozca si soy o no soy apóstol. A mí me pasa lo mismo que a Pablo, yo por revelación de Cristo, y háganse un lado, voy derecho y no me quito, no oigo y soy de palo y yo soy el apóstol y ¡zanzán! Se acabó. Y bueno, pues también hay de esos, los que son autonombrados apóstoles. ¿Por qué? Porque pues, ellos así lo creen y así se manejan y en términos generales les puedo decir que los apóstoles de las comunidades evangélicas, uno de las tradiciones o de las costumbres o de los hábitos que se tienen es que las iglesias locales que están bajo su autoridad, ellos reciben diezmo de esas iglesias. Okay. Ahora, déjame explicarlo. Hay algunos apóstoles que reciben el diezmo de la iglesia. Hay otros que no reciben el diezmo de la iglesia local. Reciben el diezmo del pastor de esa iglesia. Okay. ¿Sí me explico? O sea, sí. Depende de cada... O el diezmo del diezmo también. Sí, por eso. Si el pastor tiene un salario, por ejemplo, vamos a suponer que el pastor tiene un ingreso de 25,000 pesos mensuales. Entonces, ese pastor le tiene que mandar al apóstol 2,500. Hay otros que manejan al revés, que dicen, ¿sabes qué? Es el diezmo del ingreso de la iglesia. Si a la iglesia... Sí, es como yo lo conocí. Bueno, sí. A ti te tocó de esa manera. De esa manera. Hay el otros... diezmo del diezmo. El diezmo, pero del diezmo de la iglesia. De la iglesia. Sí. No, si la iglesia tiene... No del pastor. No del pastor. Si la iglesia tiene un ingreso de 100,000 pesos al mes, entonces 10,000 van para el pastor. Para el apóstol, perdón. Pero hay quienes dicen, no es lo de la iglesia, es nada más lo del pastor. O sea, depende, pues. Pero ya cada quien ahí depende, elige sus reglas, ¿no? Y se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, entonces se aplican el diezmo o aplican una ofrenda. Dicen, no, bueno, ese es el diezmo. Hay quienes dicen, por ejemplo, el diezmo de la iglesia. Pero aparte del sueldo del pastor, el pastor le va a mandar una ofrenda a su apóstol. Y entonces ya no le manda el diezmo, le manda una ofrenda, lo que él considera. ¿Me explico? Son nomenclaturas que hacen, ¿sí? Pero al final, en términos generales... Tengo que reportar. Sí, se tiene que reportar, ¿verdad? Sí. Oye, Ernesto, y por ejemplo, cuando eligen al apóstol, el apóstol previamente a lo mejor era pastor de una iglesia local. Es pastor.
generalmente. O sea, continúa al frente de su iglesia y todo. Nada más al mismo tiempo es apóstol quizás de las iglesias que forman esa organización. Okay. Sí. Y cuando él tiene que salir, generalmente lo que hacen es que el apóstol predica 1 o 2 veces al mes en la iglesia local y el resto del tiempo anda viajando. Y independientemente del diezmo que recibe de las iglesias o del pastor, cada vez que vaya a predicar a otra iglesia, aparte le dan una ofrenda. Esa es otra cosa. Bueno, esa es aparte. Y aparte el sueldo que él tiene de su iglesia local. Entonces tiene el sueldo de su iglesia local, el diezmo del diezmo de las iglesias. Y cuando va a predicar a otra iglesia, la ofrenda que le dan aparte. Y entonces, pues hay un buen una buena remuneración. Exactamente, ¿no? Que no está mal, ¿no? O sea, tiene que vivir, ¿no? Sí, de algo, ¿no? Y aquí hay un problema, pues, también con los que se autonombran, porque muchos dicen, es que no es un ministerio probado y aprobado porque ellos mismos se dan la autoridad. Entonces, entran en conflicto ahí. En conflicto. Las ideas. Sí, entran en conflicto. Bueno, vamos a seguir entrando en materia ya, ¿no? Decíamos que para que la iglesia sea edificada, la simiente principal es Cristo. Él es la piedra angular. Pero sobre esa piedra angular, dice que hay que edificar sobre esa piedra angular. Vamos a leer lo que ya habíamos leído anteriormente. Vamos a leer primero a los Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, aquí lo que está diciendo esta parte es primeramente apóstoles. Se está hablando del ministerio, ¿qué? Apostólico. Ok. Todavía no entramos a ver lo que es el ministerio apostólico, ¿eh? Solamente estamos definiendo lo que es etimológicamente del griego apostelo, que quiere decir enviado, ¿verdad? Y la otra palabra latina, misio, que significa también enviado, que es donde viene misionero. Y estamos hablando de que hay iglesias evangélicas que no creen en el apóstol, creen en los misioneros, y hay iglesias evangélicas que sí creen en el apóstol, y es la manera que mencionamos ahorita de cómo ellos están organizados, cómo se nombran y cómo manejan las finanzas, etcétera, 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 ¿sí? Muy bien. Vamos a leer ahora Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí cuando Pablo le escribe a los Efesios, está hablando otra vez, en primer lugar, del ministerio apostólico. O sea, después de la piedra que es Cristo, sigue el ministerio ¿qué? Apostólico. Esa es la razón por la que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, no está hablando de la persona de Pedro, está hablando del ministerio apostólico. Okay. ¿Sí? Sí, porque él ya había sido hecho apóstol. Exactamente. No se refería a la persona. No está hablando, no está diciéndole tú como Pedro, no, tú como apóstol, tú eres Pedro, pero sobre esta, tú apóstol. Sí, sobre esta roca, sobre esta piedra, o sea, sobre este ministerio, voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque la principal piedra es Cristo y después viene el ministerio apostólico. ¿Me explico? Okay. Ese es el orden que los mismos apóstoles cuando escriben le dan a todo esto. Y terminamos con Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí Pablo lo vuelve a repetir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya nos está quedando claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claro? Sí, vamos una introducción, nos está explicando el contexto de lo que es
la palabra apóstol, y bueno, creo que sí ha sido muy claro, ¿no? Al menos de inicio. Muy bien, bueno, ya llevamos más o menos unos 40 minutos, entonces, Rápido. ya, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría medio tocar, el asunto del apóstol. Sé que nos queda muy poco tiempo ya, por eso nos vamos a llevar varios programas, porque todavía no entramos a la sustancia, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen histórico de esta palabra? O sea, cuando Jesús los mencionó, aquí hay una parte muy interesante. Vamos a leer Lucas, capítulo 6, verso 12 y 13. Y este tema es muy importante, ¿eh? Con esto casi vamos a terminar y vamos a dejar así como las cosas en suspenso, ¿verdad? ¿No? Sí, así en suspenso. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta ahí. Se pasó la noche orando y llamó a sus discípulos. Y de entre los discípulos, escogió ¿a cuántos? 12. A 12. Y a esos discípulos, ¿los llamó qué? Apóstoles. Apóstoles. Y aquí empieza el primer conflicto bíblico sobre las personas que creen en el ministerio apostólico en la manera en la que lo platicamos hace ratito. Muchos dicen, no, es que el apóstol es la máxima autoridad de un grupo de iglesias locales, ¿sí? Pero aquí la pregunta es esta, y aquí viene lo interesante. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, escogió a 12, y a esos 12 los llamó ¿qué? Apóstoles. Pero todavía no había iglesia. Todavía no había muerto en la cruz. No había resucitado. No había Espíritu Santo. O sea, entonces, el concepto que tiene la iglesia evangélica de que no es que el apóstol es el Señor que tiene frutos y que ya tuvo testimonio y que ya fue pastor de una iglesia y es alguien que ya es experimentado. Espérame tantito. En este caso, a mí me surgiría una pregunta. ¿Por qué llamados apóstoles? ¿Basándose a qué? Es lo que vamos a ver. Así es que, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el asunto es de que en la comunidad evangélica los que creen en el apóstol dicen, no, es que para ser apóstol primero tuviste que haber sido pastor y tienes que tener a tu familia así y luego tienes que tener otro ministerio como maestro, como profeta o evangelista, ¿me explico? Y dar testimonio y ya ser una persona de tantos años, con ganas y de testimonio, y que todo el mundo, y el apóstol dicen, pues es el que se enfoca a cuidar a los pastores de las iglesias locales. Es el que se enfoca a cuidarlos. ¿Qué les cuida? Pues que no anden de herejes, que no anden de adúlteros, de fornicarios, que no anden diciendo tonterías, robándose el dinero, que no anden de rateros, que sean trabajadores, que no estén de flojos, nada más esperando el domingo para predicar y cobrar. O sea, realmente se enfoca a cuidar la iglesia, la doctrina. Bueno, ese es el concepto evangélico. Pero Cristo los llamó apóstoles y no había iglesia. No eran salvos como nosotros. Todavía no había muerto ni resucitado, no había Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sacó Jesús esta palabra y por qué les llamó apóstoles? Y ese es el punto que vamos a ver
Ahora sí, Sí, lo dejaste interesante, en ¿no? nuestro siguiente Lo programa, dejaste pues, en el punto. porque sí es muy importante y muy interesante entender de dónde viene la palabra apóstol y derrumbar toda la tradición que se tiene, toda esa tradición que se tiene de lo que es un apóstol con la escritura y con el conocimiento vamos a demostrar lo que es un apóstol y lo que no es un apóstol. Así que si tú conoces apóstoles o si tú te consideras apóstol o si tú no crees en el ministerio apostólico, abróchate los cinturones porque vamos a demostrar que sí existe el ministerio apostólico, pero realmente cómo existe, cómo fue concebido y cómo debe operar el ministerio apostólico en las iglesias cristianas locales. Así que, señores, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que edificar y sobre todo tenemos mucho que derrumbar, muchos conceptos que tienen que ser derrumbados. Nos despedimos, Felipe, Humberto. Yo creo que hay cosas que tenemos que derrumbar, definitivamente, ¿no? Sí. Como en alguna ocasión se mencionó, una reforma totalmente a lo que ya está establecido, pero desafortunadamente ha tomado su propio rumbo y ha tomado sus propios pensamientos y voluntades, ¿no? Entonces, ha sido un placer el poder compartir este tiempo con ustedes también. Creo yo que ha sido un programa en el cual se ha desmenuzado, pero creo también que era necesario hablar todo esto para poder entender y para poder proseguir con el tema. Y pues yo estoy muy entusiasmado para poder acompañarnos una vez más la próxima semana para poder continuar con este tema tan interesante. Pues igual, muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa y como menciona Ernesto, yo creo que de eso se trata, ¿no? De edificarnos. Yo creo que todas las personas que están viendo el programa de alguna forma están en un proceso, todos tenemos nuestro proceso interno, pero de verdad, qué bueno que se dan el tiempo de aprender, de conocer nuevas enseñanzas, porque es la única forma realmente de avanzar, ¿no? De progresar. No hay nada peor que quedarte donde en zona de confort, y yo creo que la única forma de crecer es abriéndote a nuevas enseñanzas, nuevo contenido, ¿no? Me dicen algunas personas, me dicen, oye, Doc, pues, suelta la información así como más directa. Les digo, es que necesitamos dar el contexto de todo. Creo que es importante. Es dar el contexto porque si la soltamos así, quedan muchos cabos sueltos en la mente. Sí. Sí. Son cosas que quedan como en el aire, ¿no? Sí. Y me dicen, es que ya suéltala. Les digo, ténganos paciencia. Así que, No, y yo creo que funciona, para mí en lo personal me agradó mucho que nos dices ese contexto inicial, como esas bases, ¿no? Para poder construir lo que sigue, ¿no? Porque obviamente, si nos avientas el conocimiento así fuerte, pues a lo mejor no tienes da una indigestión. Te empachas, ¿no? Te empachas. Pero al darte ese contexto, esa introducción, pues te va formando ese conocimiento, ¿no? Y creo que te va preparando para lo que sigue, ¿no? Sí, entonces creo que es bueno. Sí, así que, amigos, pues vamos a continuar el próximo domingo a las 10:50 de la mañana. Ya vamos a entrar ahora sí con todo, a ver lo que es un apóstol, qué fue lo que dijo Jesucristo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, cuál era el contexto, el cómo, por qué y para qué. Y no nos vamos a quedar solamente con los conceptos. Es que es el enviado. Igual que la palabra misio de latín, misionero. Entonces es lo mismo. No. Vamos a profundizar. Acuérdense que este es un programa, es una mesa de análisis, es una mesa de cuestionarnos, de preguntarnos, de definiciones, de reforma, de conceptos. No es un programa, no es algo tradicional. Estamos precisamente en una reforma y queremos que lo primero que se reforme, lo primero que se transforme y se renueve es nuestra forma de pensar. Así que bienvenidos a Verdad o Tradición aquí en nuestro canal de YouTube Resurrección. Nos vemos el próximo domingo a las 10:50 de la mañana. Reciban un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.